La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, hermanos en la fe. Es un privilegio para mí el poder acercarme a todos ustedes a través de este mensaje del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy voy a compartir un mensaje muy interesante que parece escrito en el capítulo 28 del libro de Job. El verso 20 en adelante voy a estar tocando acerca de algo que Dios nos enseña en este capítulo entero. Este capítulo entero fue escrito acerca de la sabiduría de Dios. Hoy voy a enseñar acerca de esa sabiduría. ¿Quién era esa sabiduría? ¿Dónde estaba? ¿Por qué el hombre no la conocía? Sin embargo, toda la creación, el hombre, se preguntaban dónde estaba la sabiduría. ¿Cuál era el camino de la sabiduría? Hoy voy a enseñar acerca de este pasaje bíblico, puntos muy importantes que se destacan en este mensaje. A partir del verso 20, la palabra de Dios dice: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Estas preguntas eran las que continuamente se hacían muchos sabios en el Antiguo Testamento. En el libro de Job encontramos plasmados estos versos. Job y muchos sabios contemporáneos semejantes a él, llenos de conocimiento, de sabiduría, se preguntaban lo siguiente: ¿dónde está la sabiduría? ¿Y dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Toda la creación demandaba respuestas, exigía respuestas al Dios Todopoderoso, pero nadie entendía dónde estaba la sabiduría, quién era la sabiduría. Nadie conocía estos principios profundos, escondidos en la palabra de Dios, que Dios el Padre se los había reservado para sí mismo. El verso 21 dice: porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. La sabiduría de Dios no era conocida a los vivientes, dice este pasaje bíblico. No era manifestada todavía a nosotros los vivientes, y las aves del cielo, por encumbradas que volaran, no habían escuchado ni habían visto acerca de esta sabiduría. Esta fue una pregunta que invadió a muchos sabios en el Antiguo Testamento, y a muchos de nosotros el día de hoy todavía nos seguimos preguntando: ¿qué es la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Pero en este pasaje bíblico voy a enseñar aspectos ocultos, que cómo Dios describe a esta sabiduría, el valor que Dios le da a la sabiduría. Dios dice en este pasaje aquí que Él conoce su camino y sabe dónde está el lugar de ella. Pero cuando nosotros entramos a estos pasajes bíblicos, nos inunda la curiosidad por saber más acerca de quién es esta sabiduría. Así le pasó a muchos sabios en el Antiguo Testamento, que se preguntaban que quién era la sabiduría, si la sabiduría era una persona, era alguien que hablaba, o qué aspecto tenía. Ellos se preguntaban. Y no solo el hombre se preguntaba, ni las aves de los cielos que volaban en el espacio se preguntaban acerca de la sabiduría. Toda la creación, la naturaleza, los abismos, el lugar de los muertos, todos ellos se preguntaban, los mares se preguntaban quién era la sabiduría. Habían escuchado acerca de ella, pero no la conocían. Y mira lo que dice el verso 22, sigue diciendo en este pasaje bíblico: el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. El Abadón y la muerte habían escuchado la fama de la sabiduría, pero no está con nosotros. Así decían todos estos lugares escondidos en alguna parte del mundo, del planeta Tierra y de todo el universo. Decían: su fama hemos oído, pero no mora con nosotros. La muerte dijo acerca de la sabiduría. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Este pasaje bíblico encierra algo maravilloso, un misterio profundo, porque había alguien que iba a acabar con el imperio de la muerte. Había alguien que iba a destruir la muerte. Había alguien que le iba a poner un fin, y esa era la sabiduría de Dios. Por ende, este pasaje bíblico dice: el Abadón y la muerte dice, hemos oído su fama, pero no está con nosotros. No vive con nosotros, no le conocemos,
Hemos oído de que Él tiene el poder para destruirnos, para ponerle fin a este imperio que Dios nos ha dado. Hemos oído acerca de eso. En otras palabras, como si ellos estaban ahondando, queriendo conocer cada día más quién era la sabiduría. ¿Quién era ese que le iba a poner fin a la muerte? La muerte, decía, su fama hemos oído con nuestros oídos. Pero el hombre no conocía la sabiduría de Dios. El universo entero no sabían quién era la sabiduría. Se preguntaban cómo las cosas estaban tan hermosas, colocadas a la perfección, cada cosa en su lugar, pero no conocíamos la sabiduría de Dios. Este es un pasaje bíblico que inunda nuestros corazones e invade nuestras almas. Porque al ver que todo el universo, por majestuoso que sea, por espléndido que sea, por maravilloso que a usted le parezca, no conocían nada de la sabiduría, sin embargo se preguntaban quién era la sabiduría. En este tiempo es curioso ver y escuchar con nuestros oídos, hermanos, que a veces nosotros le preguntamos a personas que conocemos, amistades, ¿quién es la sabiduría? Si conocen algo de ella. Y es impresionante cuando dicen, no sé qué es la sabiduría. El concepto que muchos dan por sabiduría o por respuesta a esta palabra o a esta pregunta es que piensan de que la sabiduría mora con los sabios, con los que tienen elocuencia para hablar, con los que se expresan bonito, sin importar si conocen al Dios de la sabiduría o no. Esa es una de las respuestas que damos. Alguien que habla bien seguramente tiene sabiduría, pero no porque la tenga, no por esto la conoce. Entonces, cuando ciertamente nosotros hacemos estas preguntas y leemos estos pasajes bíblicos, cuando apenas comenzamos a estudiar la palabra, ahonda nuestro corazón. En mí, cuando yo leí este pasaje bíblico, hermanos, la primera vez que yo leí estos escritos, entró esa curiosidad por conocer más de esa sabiduría. ¿Quién era esa sabiduría? ¿Por qué el Abadón y la muerte no lo conocían? ¿Por qué los hijos de los hombres no conocían esta sabiduría? ¿Por qué las aves de los cielos que vuelan en el espacio no conocen esta sabiduría? Y estas preguntas que aparecen escritas en este pasaje bíblico invadieron mi corazón acerca de conocer cada día más acerca de esta sabiduría que no era manifiesta a nosotros los hombres. Y este pasaje bíblico sigue diciendo, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Cuando yo escuché y leí este pasaje bíblico, que Dios conocía el lugar de ella, dije, pues Él es sabio, Él es Dios todopoderoso, nada se le puede esconder a Él. Delante de Él no hay nada oculto, es por eso que Él sí sabe. Pero lo maravilloso que ahora nosotros a través del Evangelio de Jesucristo, de la palabra de Dios, sabemos con exactitud dónde está el camino de ella y cuál es su lugar. Bendito sea el Dios Todopoderoso que nos ha dado el conocimiento, que no nos ha negado a nosotros el conocer más de Él, el conocer más de la persona de Jesús. Dios es grande, Dios es maravilloso. Y a todos aquellos que nos hemos interesado por saber más de la palabra de Dios, Dios nos ha permitido conocer cuál es el camino de la sabiduría y dónde está el lugar de su descanso, de su reposo. Dice el verso 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Nosotros, sus siervos, sus pueblos, los que hemos profundizado más en el conocimiento de la palabra de Dios, conocemos el camino de la sabiduría y conocemos cuál es su lugar. Ahora mismo, hermanos, la sabiduría de Dios es una persona maravillosa, majestuosa. La sabiduría es el ser más hermoso que nosotros los hombres no conocíamos. Él es el principado de Dios. Él es el principio de todas las cosas. La sabiduría es lo más maravilloso. No se puede comparar piedra preciosa con ella. No se puede dar oro, ni plata, ni piedras preciosas a cambio de la sabiduría. La sabiduría es únicamente un regalo maravilloso del Dios Todopoderoso dado a nosotros los hombres. Nosotros al principio no conocíamos esta sabiduría, pero al Dios Todopoderoso le plació hacernosla manifiesta. Era necesario que en el principio el hombre pecó sin conocimiento de esta sabiduría. Adán falló en el Génesis. El Génesis nos hace manifiesto de que el primer hombre llamado Adán falló. Este hombre no conocía seguramente quién era la sabiduría de Dios.
Pero esa sabiduría fue dada a cambio del pecado. El pecado entra en nuestros corazones y Dios manifestó a la sabiduría, a ese ser tan maravilloso, tan hermoso, de que el hombre no conocía, que la muerte no conocía, que el Abadón decía sus famas. Hemos oído con nuestros oídos acerca de Jesús, hablaban acerca de Jesús, pero no le conocían, no sabían quién era el que le pondría fin a la muerte. La fama acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, ellos habían escuchado, pero no le conocían. Nosotros los hombres de Dios, los hombres en este mundo, estábamos tan ausentes de conocer la sabiduría. Estábamos lejos de conocer la sabiduría. Cuando nosotros entendemos que nosotros, los hombres, los seres humanos, no habíamos conocido esta sabiduría, que no era manifiesta a la creación entera, nos damos cuenta de cuán lejos, cuán extraviados estábamos del conocimiento de Dios, del camino de Dios, de nosotros poder volver al Padre. Nos damos cuenta de que si Dios no hubiera manifestado su sabiduría, si Él no hubiera manifestado al Hijo de Dios, si Él no hubiera venido, si a Él no le hubiera placido manifestarnos a nosotros los seres humanos, a Jesucristo su Hijo, que es la sabiduría, nosotros estaríamos perdidos lejos. Nosotros seguiríamos existiendo a la verdad, hermanos, pero no le conoceríamos. No le podemos amar porque no le conocemos. Y lo lamentable que acontece en este tiempo, hermanos, que nosotros no amamos a la sabiduría de Dios porque no le conocemos. Creemos que conocemos la sabiduría porque hablamos con elocuencia, porque somos sabios en cierta forma, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Pero no conocemos quién es la sabiduría. No sabemos si a certeza, cabalidad, si nos preguntáramos quién es la sabiduría, o si le preguntaran a usted quién es la sabiduría, usted respondería con detalle, le conoce, entiende quién es la sabiduría. Pero el Dios Todopoderoso, en su misericordia, en su amor, nos ha permitido a nosotros conocerle. Y fue por eso que el Dios Todopoderoso manifestó su sabiduría, porque Él conocía el camino de ella, sabía dónde estaba su lugar. Jesucristo estaba a la diestra del Dios Todopoderoso. El Dios sabía cuál era el camino de Jesús. Él conocía sus sendas, sus pasos. Él sabía que moraba a la diestra del Padre, del Dios Todopoderoso. Y Él nos la manifestó a nosotros en rescate y nos acercó por medio del Evangelio, por medio de su palabra, a esta sabiduría que era oculta, que nosotros los hombres no conocíamos. Dios la hizo manifiesta por pura gracia, por pura misericordia, por puro amor. Jesucristo se manifestó a nosotros. Pero es maravilloso, hermano, y es aterrador ver de que los hombres en el Antiguo Testamento, cuando la sabiduría que no era conocida de nadie, y por ende cuando tú no sabes de algo, no le das el valor que ella se merece. Pero el Dios Todopoderoso, que la conoce, que Él sabe dónde está su lugar, Él le dio precio a la sabiduría. Y Él dijo que nada, ni oro, ni plata, ni piedra preciosa es de compararse con ella. No se venderá por precio, dijo el Dios Todopoderoso, porque Él sí sabe cuál es el valor de nuestro Rey. Él sí sabe cuál es el valor del Hijo de Dios. Él sí sabe cuál es el valor del Cordero de Dios. El valor que nosotros los seres humanos no le hemos podido dar a Jesús, nuestro Rey, nuestro amado, porque no le hemos conocido, por eso no le amamos profundamente. Toda la creación entera, hermanos, en la fe no conocían esta sabiduría. Y muchos hoy en este tiempo no conocen esta sabiduría. Es lamentable ver cómo el pueblo de Cristo todavía en el camino del Evangelio no conocen la sabiduría, por eso no la aman. Cuando tú descubres el tesoro de la sabiduría, cuando tú entiendes a cabalidad, a perfección quién es la sabiduría, no te puedes separar de ella. Tú sabes que no la puedes obtener por precio, no la puedes obtener por sacrificio. La obtienes cuando la amas, cuando la atesoras, cuando la traes, cuando la haces parte de tu vida. Obtienes a la sabiduría, obtienes lo más precioso de Dios, recibes el regalo más precioso de Dios cuando el hombre abre su corazón. Cuando el hombre le da la oportunidad al Dios Todopoderoso de entrar a su mente, a su corazón, entonces Dios manifiesta su sabiduría y le hace entender al hombre quién es la sabiduría de Dios. La Escritura en estos pasajes bíblicos continúa diciendo, hermanos, verso 24 dice: porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Es tan maravilloso ver
que nosotros pensamos en nuestro entendimiento, hermanos. Cuando miramos que la lluvia cae, no cae porque por sí sola, sino porque Dios le dio mandamiento que cayera. Y Dios le selecciona el lugar, el territorio, el país donde debe llover, la parte que Él quiere mojar. Dios le da a la lluvia órdenes y la lluvia obedece. Y solo cae donde el Dios Todopoderoso le dice. Donde la sabiduría que Jesucristo le manda, ahí cae la lluvia. Es por eso, hermanos, que en parte llueve y en parte no. Porque la lluvia no hace lo que ella quiere. La lluvia se somete al Dios Todopoderoso. Ella recibe ordenanzas y moja la tierra, ablanda sus terrones, dice la palabra, y prepara la tierra para que el hombre pueda sembrar su grano. Pero esto lo hace la lluvia a la orden del Dios Todopoderoso. Ella no se puede mover por voluntad humana, sino por voluntad del Dios que la creó, el Dios que la hizo, le puede dar órdenes a la lluvia. Pero es interesante ver cómo los relámpagos surcan los cielos, cómo salen esos relámpagos, cómo caen esos truenos, esos rayos tan poderosos. Y nosotros creemos que así al azar aparecen. Pero la palabra de Dios dice que Él conoce el camino de los relámpagos. Los relámpagos fueron puestos cada uno en su sitio, cada uno en su lugar. Y cuando Dios le da la orden, ellos se hacen manifiesto a nosotros, pero lo hacen por el camino que Dios les señaló. Cuando nosotros entendemos todos estos principios, sin ser gente preparada, pero la sabiduría de Dios que nos ha dado la capacidad de entender cómo se mueve el universo, cómo gira el universo, porque todas estas cosas las hemos entendido nosotros a través de la misma palabra de Dios. A través del Espíritu de Dios que nos enseña y nos da la capacidad de nosotros entender que nada se mueve, fuera de la voluntad de Dios, de las órdenes de Dios, sino que todo gira en torno a la palabra del Señor, el Dios Todopoderoso. Verso 26 dice: cuando Él dio ley a la lluvia y el camino al relámpago de los truenos, Él le puso el camino, Él señaló por dónde debían caminar los relámpagos. No salen así porque ellos quieren, hermanos, sino que el Dios Todopoderoso, dice su palabra, Él les dio camino, Él les dio senda por donde ellos podían andar y pisar. Por eso cuando vemos nosotros que viene una tormenta, comienzan a salir los relámpagos anunciando de que la lluvia viene. Pero ellos no se salen de su caudal, ellos siguen la misma línea que Dios les trazó. Pero el hombre, aunque ha conocido la sabiduría, aunque la sabiduría se manifestó y vino a nosotros, no le conoció, ni tampoco le obedece, ni tampoco se sujeta a ella. Los relámpagos se sujetan a ella. La lluvia obedece a las órdenes del Dios Todopoderoso. Toda la creación responde a sus mandatos. Aún los mismos mares responden en obediencia al Dios Todopoderoso. Si Dios les dice que se salgan de su caudal, entonces hay maremotos en ciertas partes de la tierra. Pero si le dice que se quede quieto, se quedan quietos. Pero los hombres, nosotros los hombres, no hemos aprendido a obedecer a Dios. No hemos aprendido a amar a Dios. No le hemos dado el precio, el valor que ella se merece. No hemos amado al Dios Todopoderoso ni a su sabiduría, que es Jesucristo su Hijo. La palabra de Dios dice en el verso 27: entonces la veía Él y la manifestaba, y la preparó y la descubrió también. El Dios Todopoderoso se contemplaba al ver a su Hijo. La miraba, dice, se manifestaba Él, dice la palabra, la sabiduría. Mire lo que dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Él la veía, dice el verso 27, y la manifestaba, y la preparó, y la descubrió también. Jesucristo estaba con el Padre desde el principio, hermanos. Y Dios la miraba y se deleitaba. Él se deleitaba con su Hijo. Él tenía complacencia en su Hijo desde antes de que todas las cosas fueran hechas. Él la miró, la preparó para a nosotros, dice su palabra. Él preparó a su Hijo para enviarlo. Él lo descubrió, Él lo hizo manifiesto por medio de su palabra a nosotros, su Hijo. Él lo manifestó por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Nosotros hemos conocido de que con Él estaba, con Él Dios tenía deleite con Él, y Él la hizo posible, Él la hizo manifiesta a nosotros, los hijos de los hombres. El verso 28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Él venía con principios. La forma que nosotros podemos amar la sabiduría es apartándonos del mal, es
apartándonos del mal y amando el bien. Esa es la manera con la que nosotros podemos acercarnos al Dios Todopoderoso y a su Hijo amado Jesucristo. La palabra de Dios dice en este verso que les voy a leer, que Jesucristo se deleita, su deleite se encuentra con cada uno de nosotros. Él se deleita pasar tiempo con nosotros, con sus hijos, con los que no le aman, con los que le aborrecen. Dios los ama y se deleita con cada uno de ellos, porque el hombre no conoce la sabiduría. Muchos hoy en el mundo están perdidos porque no han conocido la sabiduría, no han conocido a Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el libro de los Proverbios, capítulo 8, verso 30 al 31, está escrito de la siguiente manera: con él estaba yo ordenándolo todo. Jesucristo, el Hijo de Dios, dice: con él estaba yo ordenándolo todo. Con el Padre estaba Jesús ordenando todo lo que el Padre hizo. Cuando él creó los mares, cuando él creó el universo, cuando él creó las estrellas, cuando él formó los cielos, ahí estaba Jesús ordenándolo todo con el Padre. Maravillosa su palabra, bendito sea nuestro Dios. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La palabra de Dios dice y nos enseña acerca de esa relación que existió entre el Dios Todopoderoso y su Hijo amado. Su Hijo amado dice acerca del Padre: yo era su deleite, yo era su delicia, yo era su contentamiento de día en día, y estaba delante de él ordenándolo todo. Yo era, dice otro pasaje bíblico, el arquitecto de mi Padre. Yo estaba ordenando cada una de las cosas que él creaba. El Dios Todopoderoso las manifestaba, él las creaba y Jesucristo las ponía en su lugar. Bendito sea nuestro Dios. Y esto lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Podemos ver esa conexión, esa relación tan íntima que existió desde antes de que nosotros fuéramos formados entre el Padre y el Hijo. Cómo ellos trabajaban en equipo, cómo ellos se amaban, cómo ellos se deleitaban creando cosas para luego manifestarlas a nosotros los hombres. Pero nosotros no le hemos conocido, por eso no le hemos dado el valor que ella se merece. Nosotros no le hemos conocido, por eso no le hemos amado. Nosotros no le hemos conocido, por eso no apreciamos, por eso no pasamos tiempo con la sabiduría de Dios, o sea, con Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Dios eterno. Por eso nosotros no pasamos tiempo con Él, porque no le hemos conocido. Una de las razones, hermanos, por las cuales nosotros no pasamos tiempo leyendo la palabra es porque no amamos la sabiduría. Es porque no hemos conocido la sabiduría. Si tú, hermano, que no lees la palabra de Dios, conocieras y se fuera revelado quién es la sabiduría, si tan solo le conocieras, pasarías tiempo plasmado, pegado en la palabra de Dios. Leerías a menudo la Biblia, contemplarías sus escritos, amarías su ley. Porque entonces, si no le amas, es porque no has conocido la sabiduría. Si no lees la palabra, es porque no le has conocido, porque no sabes el valor que ella tiene. Porque Dios le dio un precio, Dios le dio un valor. Ninguna piedra preciosa se puede comparar con la sabiduría de Dios. Pero si nosotros no pasamos tiempo con Él, si no intimamos con Él, es porque no le conocemos. Si no nos postramos delante de Él, es porque no se nos ha sido revelado, no se nos ha sido manifiesta, porque todavía no le has conocido. Tanto tiempo en este camino del Evangelio y no le conocemos. No sabemos quién es Él. No sabemos cómo amarle, no sabemos cómo adorarle, no sabemos cómo entrar en íntima comunión con Él. Sin embargo, Dios la manifestó, Él hizo posible que nosotros la conociéramos. Con Él estaba desde el principio. Toda la creación se preguntaba quién es la sabiduría. El Abadón y la muerte habían escuchado su fama, pero no le conocían. El hombre no conocía la sabiduría, las aves del cielo no conocían la sabiduría de Dios. Pero en su misericordia, en su amor infinito, Dios hizo manifiesta la sabiduría. Él manifestó al Hijo, a nosotros los hijos de los hombres, a su Hijo. Él manifestó a nosotros lo que más amaba. Él manifestó aquello a lo que Él le había dado a un alto precio, lo más preciado de Él. Él lo manifestó a nosotros. Pero lamentablemente todavía, cuando nosotros decimos que le hemos recibido, cuando nosotros decimos que le hemos aceptado, todavía nosotros no le amamos. Porque no sabemos el precio que tiene nuestro Dios. Porque no sabemos el precio que hay en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nosotros no le apreciamos, no le amamos, como dijo Isaías, que sería despreciado por nosotros los hombres, quebrantado, molido por nosotros los hombres, porque nosotros no tenemos conocimiento cuánto Él vale, cuánto Él se merece de nosotros.
Por eso nosotros no podemos leer la palabra. Por eso la palabra se te hace aburrido, porque todavía tú no le conoces. Dice que estás en el evangelio, pero todavía no le conoces. Porque si no amas su ley, si no amas sus escritos, si no amas su palabra, es porque no le has conocido todavía. Si no le aprecias, si no le valoras, es porque no sabes el precio y el valor que tiene. Bendito sea nuestro Dios. Verso 30 del libro de los Proverbios dice: con él estaba ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Verso 31 dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son con los hijos de los hombres. La delicia de Jesucristo es con nosotros, dice el Dios Todopoderoso. Él quiere pasar tiempo de calidad con nosotros, pero nosotros no le conocemos. Por eso no le amamos, por eso no le estimamos, por eso no la valoramos, hermanos. Por eso no leemos la palabra, por eso no oramos, por eso no le buscamos, porque decimos que le conocemos, pero no le conocemos. Decimos que le amamos, pero no le amamos. Si le amáramos de verdad, hermano, entenderíamos el precio que Dios le dio. Sabríamos que no hay precio para obtener la sabiduría de Dios. No la podemos comprar con piedras preciosas, con oro, con plata, con diamante. No podemos comprar la sabiduría, porque la sabiduría es el Hijo de Dios. Si le amáramos, pasaríamos tiempo con Él. Si le amáramos, nosotros leyéramos la palabra continuamente, buscáramos su rostro continuamente, pero es que no le conocemos, hermanos. Todavía no le conocemos. Todavía no se ha manifestado del todo en nosotros, porque nosotros no le damos lugar en nuestras vidas. Él está queriendo manifestarse a nuestras vidas, Él está queriendo revelarse a nuestras vidas, pero no lo hace porque nosotros no conocemos el valor, porque nosotros no le conocemos, no queremos pasar tiempo en su presencia, en íntima comunión con Él. Por eso no se ha hecho manifiesto a nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la sabiduría. Él se reveló en el Nuevo Testamento. Todos los hombres del Antiguo Testamento los ahogaba el no saber quién era la sabiduría. Seguramente David se preguntaba quién era la sabiduría. Seguramente Salomón, que habló mucho de la sabiduría, habló de la sabiduría, pero no conoció la sabiduría, porque no le fue permitido a él saber quién era la sabiduría. Él sabía mucho, él tenía muy buenas palabras, muy buenos proverbios, él se expresaba bien y tenía mucho conocimiento, pero a él no le fue revelado hablar con exactitud quién era la sabiduría. No puedes escudriñar acerca de los libros de los proverbios o los escritos de Salomón. No puedes encontrar con claridad quién es la sabiduría. Él habló de la sabiduría, pero no manifestó la sabiduría, no dio con amplitud quién era la sabiduría. Yo no pude encontrar en los escritos de Salomón un pasaje escrito claro que me diga que Jesucristo era la sabiduría. Él hablaba mucho de la sabiduría, cómo hablar con sabiduría, cómo buscar la sabiduría, cómo el valor que tenía la sabiduría, pero no sabía que era Jesucristo el Hijo de Dios, porque todavía Dios no lo había hecho manifiesto a los hijos de los hombres, dice la palabra en el libro de Job. Pero todavía cuando Él vino, todavía los hombres no le conocían. Todavía los hombres no le amaban. Todavía los hombres, Él estuvo en medio de nosotros y por eso lo matamos, porque no le conocíamos. Mira lo que dice el libro en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24. Mas para todos los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Mas para los llamados, para nosotros los que hemos sido llamados al camino del reino, al camino del evangelio de Jesucristo, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesucristo es la sabiduría. Jesucristo es el poder de Dios. Jesucristo es la sabiduría del Dios Todopoderoso. Es por eso que todos los cielos fueron sentados con sabiduría, fueron ordenados con sabiduría, fueron ordenados con inteligencia, dicen los proverbios según Salomón. Todo fue hecho con sabiduría, dice su palabra. Pero esa sabiduría era Jesucristo, el Hijo de Dios. Él estaba desde el principio. No podemos negar la existencia de Jesucristo, nuestro Rey. No podemos nosotros negar la existencia de que Él era desde el principio. Él estaba con el Padre ordenándolo todo. Si todavía tú niegas de que Jesucristo existía,
desde el principio, si todavía tú predicas y enseñas de que Jesucristo es creación, es porque todavía no le has conocido. Es porque todavía no te ha sido manifiesto. Es porque todavía tú no le amas, porque todavía Él no se ha revelado a ti, por eso tú no le conoces. Por eso crees que Jesucristo es parte de la creación. Porque hay un pasaje bíblico que así lo enseña o así lo deja ver, o pareciera que Dios nos diera a entender que Jesús fue creado. Pero la palabra de Dios dice a diestra y a siniestra que Él estaba desde antes de que todas las cosas fueron hechas. Con Él estaba, dice la palabra. Yo era la delicia de mi Dios, dice Jesús. Yo estaba ordenándolo todo con Él desde el principio. Los cielos fueron sentados con sabiduría. Con Jesucristo los cielos fueron creados y puestos en su lugar. Bendito sea Dios. El hombre cegado por el pecado mató la sabiduría de Dios porque no le conoció. El hombre cegado de pecado mató la sabiduría de Dios porque no le conoció. Hay muchos que hoy con conocimiento en el camino del Señor seguimos matando la sabiduría de Dios porque no le conocemos. Seguimos predicando un evangelio erróneo porque todavía no hemos conocido la sabiduría. Porque todavía la sabiduría de Dios no nos ha sido manifiesta, no nos ha sido revelada a nuestros corazones. Por eso seguimos matando a los hombres con el evangelio que predicamos. Se nos hace fácil, hermanos, condenar a los hombres porque no hemos conocido la sabiduría de Dios. Creemos que los hombres deben de venir a nosotros porque no hemos conocido a quién realmente nosotros debemos ir. Bendito sea Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 7 y 8 dice de la siguiente manera, para terminar esta reflexión de la sabiduría de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los siglos, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuándo fue manifestada la sabiduría? ¿Cuándo existió la sabiduría? Esa es mi pregunta para usted que me escucha y para usted que me ve. ¿Desde cuándo la sabiduría existía? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios la predestinó antes de los siglos. Jesucristo estaba antes de los siglos, antes de que todas las cosas fueron hechas. Ahí estaba Jesús con el Dios Todopoderoso. Jesucristo estaba a la diestra del Padre. Por eso Dios dice, Él conoce su camino y sabe cuál es su lugar. El lugar de Jesucristo es a la diestra del trono de Dios. El lugar del Mesías es a la diestra de su Padre. Por eso la palabra de Dios así lo enseña en el libro de Job. Y estos escritores que escribieron estos escritos no sabían cuál era el lugar de la sabiduría. Pero nosotros por medio del Evangelio de la Gracia sabemos dónde está el lugar de la sabiduría. Sabemos cuál es su camino y sabemos cuál es el lugar de ella. Sabemos desde cuándo ella existe porque Dios nos ha permitido conocerla. Sabemos de que Dios existía desde antes de los siglos, dice la palabra. Por eso nosotros le conocemos y le amamos. Bendito sea Dios. El verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si los príncipes, si Herodes, si Pilato, que lo entregaron a los romanos, hubieran conocido quién era Jesús, que Él era la sabiduría de Dios, que lo que tenían delante de ellos no se podía comprar con oro, no se le podía dar precio, no se podía dar un tesoro de piedras preciosas a cambio de ella. Si ellos hubieran entendido de que era aquello que no había sido manifestado a nosotros los hombres que tenían al frente, si ellos hubieran entendido que todas las cosas fueron hechas por Él, no lo hubieran entregado a la muerte. Pero lo entregaron a la muerte porque no le conocieron. Estamos entregando a la muerte a Jesucristo porque no le hemos conocido. Nosotros estamos crucificando el evangelio de Jesucristo y estamos crucificando a Jesús cuando predicamos un evangelio incorrectamente, un evangelio condenativo, sin amor, sin misericordia. Estamos todavía nosotros desconociendo la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios está plagada, está llena de amor. La sabiduría de Dios está llena de misericordia. La sabiduría de Dios no condena a nadie, pero nosotros los hombres
que no conocemos el valor de ella, que no le amamos, nos atrevemos a condenarnos los unos a los otros. Nos atrevemos nosotros a juzgarnos, a criticarnos, a murmurar los unos de los otros. Y no nos amamos porque todavía no hemos conocido aquel que es amor, aquel que es la sabiduría. Es por eso, hermanos, que andamos engañados en este evangelio, porque no conocemos a la sabiduría de Dios. Andamos perdidos, extraviados. Hablamos de un evangelio que no conocemos. Hablamos de un Cristo que no le conocemos. Hablamos de un evangelio que no lo amamos, que no lo leemos, que no lo estimamos, hermanos. Porque usted predica el evangelio seguramente, pero no pasa tiempo con la palabra de Dios. Usted seguramente habla de Jesús, pero no quiere tener intimidad con Él, porque no sabe el precio que Él tiene. Porque no sabemos el precio que el Dios Todopoderoso le dio a nuestro Cristo. Porque no sabemos que Jesucristo no era conocido de nadie, pero en pura gracia y en pura misericordia el Dios Todopoderoso lo manifestó a nosotros los hombres. Si todavía no le amamos es porque no le conocemos. Si todavía nosotros no pasamos tiempo en intimidad con Él, es porque todavía no le hemos amado, pues todavía no le conocemos, hermanos. Esta es la palabra que yo quería predicar el día de hoy acerca de la sabiduría de Dios, acerca de la existencia de Dios, acerca del desconocimiento que hay todavía en el pueblo de Cristo acerca de la sabiduría. No amamos la sabiduría porque no le conocemos. Creemos que la sabiduría es hablar bonito. La sabiduría es tomar buenas decisiones. Esos son aspectos de la sabiduría, pero no es en sí la sabiduría. La sabiduría tiene nombre. La sabiduría tiene nombre. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. La sabiduría es una persona especial que nos ama. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. La sabiduría es el creador de todo el universo. Es el que colocó cada cosa en su lugar. Él tiene nombre. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Los príncipes de este mundo lo mataron porque no le conocieron. Si le hubieran conocido, dice Pablo, no hubieran sacrificado al Dios de la gloria. No lo hubieran condenado a la muerte. Pero todavía nosotros no le conocemos. Pero todavía nosotros no le amamos, porque no sabemos el precio que Dios le ha dado a su Hijo. Hasta aquí dejo este mensaje del Evangelio de Jesucristo. Si esta palabra te ha sido de bendición y de edificación, hermano, en la fe, te pido de por favor que te suscribas a mi canal y comparte este enlace con todos los que están conectados con esta transmisión, con todos tus contactos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Lo veremos el próximo fin de semana si la voluntad de Dios así lo permite. Gracias damos a Dios por esta palabra. Esperamos que esta palabra te haya bendecido y te haya sido de mucha edificación. En el nombre de Jesús, amén y amén.